Gracias por estar, Ernesto. Bienvenido. Gracias. Por favor, es un gustazo, Néstor, de compartir contigo y con los amigos que tengan la paciencia de escucharnos y escucharte. Bueno, cuéntame, ¿le encontraste nombre a la columna? Mirá, yo creo que hay que tomar temas que son de actualidad, en esos que vos siempre andás entreverado con eso, porque por eso sos bueno, pero pensándolo un poquito más de fondo. Entonces, a mí se me ocurre que nosotros tenemos que pensar en el tema de la colonización. Ajá. Porque ahora hay una discusión en el país, pero esa discusión tiene un ayer y ese ayer tiene un anteayer. Y me parece que es bueno porque no es el instituto de colonización como se está discutiendo ahora, como se discute en el Parlamento, como dicen muchos medios de comunicación. El instituto es un instituto, pero me parece que lo que nosotros tenemos que pensar es en la colonización como concepto. ¿Cómo empezó la colonización en nuestros territorios? Porque, ¿qué quiere decir la colonización? Si no, nos perdemos en esto de si vale la pena sacarle la plata a los asentamientos o no vale la pena, que creo que eso no es lo importante. ¿Sabes qué? Desde que se encontró este rincón del mundo, este rincón del mundo, ¿te acordás que fue colonizado por los españoles? Al Río de la Primero Plata, ubicaron al Río de la Plata te refieres. exactamente, ellos ubicaron esa ensenada donde vieron que era un muy buen lugar para hacer un puerto, incluso plantaron la bandera de España y tuvieron que rodearla de una muralla para separarse del territorio. Este, y todavía no había virreinato en el río. En realidad había un problema. Dependíamos del virreinato del Perú, que quedaba lejísimo. En aquella época, en realidad, recién se creó aquí el virreinato en 1776, con una sede en Buenos Aires, porque los líos que había en esta zona eran muy grandes y no se podían manejar desde el Perú. Imagínate lo que era en aquella época venir de Perú hasta acá, Sí, sí. ¿no? Para tratar de arreglar los problemas que estaban habiendo. Porque ¿cuál es el problema que había ahí? El problema que había ahí era el límite entre Portugal y España. ¿Te acordás que hubo el famoso Tratado de Tordesillas que estableció de este lado es España y de este lado es Portugal? Pero ahí entraban los contrabandistas, entraban este, eh, a buscar, se arreaban rodeos de cientos de miles de cabezas para allá, porque lo que habían acá no había gente y había ganado, y pasto. Al haber pasto siempre hay ganado. ¿Viste? Entonces, allá hubo la creación del virreinato la hizo el rey Carlos III. Estamos hablando de hace muchísimos años, pero a mí me parece que hay que remontarse un poco a aquello. Porque en realidad, en aquella época, ¿qué había? Cuando se instala España, había grandes, lo que se llamaban denuncias de tierra. O sea que había que ir a la autoridad a decir que había una extensión muy grande y que había un señor que se prometía a cuidarlo y a explotarlo. Y en realidad, ¿qué era lo que tenían que hacer esos señores? Tenían que proteger de la entrada de los portugueses. Esos señores armas y tenían que garantirle al rey, ¿no?, que ellos iban a proteger la propiedad real. Entonces, desde ahí empezó todo un asunto que se llamó, mirá vos qué interesante esto, ¿no? Un expediente empezó, que se llamó el arreglo de los campos. Fue un expediente de España. Este expediente demoró 21 años, ¿no? Se terminó en 1805. 21 años llevó este expediente. Ahora, en realidad, en esos años no se vendieron terrenos, ¿no? Estaban prohibidas las ocupaciones. Estaba prohibida la venta clandestina de los terrenos porque había muchos que tenían una... El rey los autorizaba a utilizar el territorio y ellos lo vendían clandestinamente, sin documentación, ¿no? Porque lo que se pensaba en aquel tiempo es que acá sobraba tierra y que faltaba gente. Me parece que este es el origen de las cosas, ¿no? Porque en realidad lo que se hacía en ese tiempo ahí se llamaba estancia. ¿Qué era la estancia? Era una copia de la Edad Media europea. Hacían una construcción central, hacían unos rancheríos alrededor, instalaban familias en esos rancheríos, porque el señor propietario de todo eso no estaba ahí, estaba en Buenos Aires, estaba en otro lado, ¿no? Y entonces se formó un pueblito que el fin de ese pueblito era defenderse de los que venían a carnear o venían a robar los ganados. En ese pueblito tenía que estar. Entonces fíjate que era como un señor feudal
con un pueblito alrededor, ¿no? Ahora, vos fíjate que para tener un campo de esos, Néstor, mirá lo que había que hacer. Yo esto lo saqué con detalle, mirá. Había que ir a Buenos Aires, había que pagar una vista fiscal que costaba 53 pesos. Tenía que venir un juez a reconocer el terreno desde Buenos Aires. Ese juez cobraba una dieta de 1 peso por legua y 4 pesos por día. Después ese juez tenía que volver a Buenos Aires, ¿no? Y se hacía una subasta pública de esos terrenos. Y esa subasta pública tenía que hacerse después de 30 pregones, que los tenía que pagar el que denunciaba. Se pagaba el pregonero para que vaya caminando leyendo, habrá una subasta pública tal día, de tal terreno, entre el Río Negro y el Río de la Plata. Y después había un escribano que cobraba 400 pesos. En realidad había que pagar una agrimensor. Eso era imposible para un criollo. ¿Te podés imaginar? Eso tenía que ser gente que tuviera capital, que tuviera vínculos. Había que ir a Buenos Aires. Cuando los remates, hubo algún remate que se hizo en Madrid. ¿Quién iba a ir a un remate en Madrid, no? O sea, que los que podían tener esas grandes extensiones eran familias acaudaladas, ¿no? Hubo un proyecto de arreglo de los campos que hizo un señor en 1877 que fue enviado de España, que fue Félix de Azara. Este fue importante porque fue lo anterior al reglamento de tierras de Artigas, porque Artigas trabajó con Félix de Azara en esa época. ¿Qué se establecía ahí? Primero, que se hicieran colonias. Mirá, ya vamos con la palabra colonización acá. ¿No? Que ahí se permitiera incluir a los indios cristianizados, ¿no? Que en realidad, para incluirlos en las colonias había que darles la libertad, porque eran indios, ¿no? Había que confiscar los terrenos, ¿no? Incluir los indios, hacer capillas. Por lo menos en el territorio, decía Sara, había que hacer una capilla cada 20 leguas, o sea, cada 100 kilómetros, ¿no? Había que ocuparlas con gente. Esa gente tenía que tener escopeta, tenía que tener municiones, había que revisar las escopetas. Este era el reglamento de Félix de Azara, ¿no? Había que admitir a los portugueses que se vinieran para acá a establecerse, ¿no? ¿Sabe lo que prohibía? Usar botas hechas con las piernas de los caballos y de las vacas, porque se faenaban los animales para sacarle el cuero y hacer una bota. Y eso ocasionaba que se faenaban miles de animales por año para hacerse botas, la gente. Entonces decía Félix de Azara, hay que prohibir usar esas botas. Faenaban los vientres para hacerse botas. Te das cuenta que la carne no valía nada en esa época, ¿no? Y después la otra cosa que sabés lo que había que hacer, había que exterminar los perros cimarrones. Mirá qué interesante. ¿Y cómo los perros cimarrones y los leones que atacaban a los ganados? Para eso, ¿Leones habían acá? él decía que había que utilizar un remedio, era un polvito que había que traer a Cataluña que se llamaba la mataca, era un veneno sacado de una planta, ¿no? Todo esto, ¿no? Terminó con un real acuerdo, ¿no? Haciendo todos estos arreglos a 12 leguas de Portugal. Capaz que lo que yo quiero decir con todo esto, Néstor, es que esta primera etapa, cuando todavía no éramos banda oriental, cuando recién se estaba formando, digamos, el virreinato del Río de la Plata, ya era un problema cómo poblar el territorio. Yo quiero ir a esto, cómo poblar el territorio, con quién poblarlo, para qué poblarlo. En esta etapa, lo más importante de poblar el territorio era defendernos de los portugueses, que los portugueses no entraran acá a llevarse los ganados, a robar, porque además también se metían a los pueblitos y se llevaban a las mujeres. Era terrible, ¿viste? Y las penas después se las ponían los jueces de Buenos Aires. O sea, en esta etapa, el poblamiento del territorio era defensivo. Era para defender la propiedad del rey de España. Esta fue la primera etapa en la que se formaron colonias aquí en el Río de la Plata. A la usanza de las colonias que se estaban formando en España. Todo esto tuvo un origen, ¿no? Entonces, la idea de colonizar el territorio, de afincar gente, fue cambiando con el tiempo. Esta fue la primera, me parece a mí, que
Esto obedecía a los problemas que había en la campaña oriental durante la colonia. Después los problemas que hubieron en la época artiguista fueron otros problemas. Los problemas que hubieron durante el siglo XIX fueron otros problemas. Los que hubieron en el siglo XX fueron otros problemas, pero en realidad el problema de la campaña siempre fue un problema importante en estas regiones, porque en realidad se caracterizaban por tener una buena geografía. Acá no había, no había montañas. Digamos que las dos grandes urbes fueron Buenos Aires, Montevideo y algún pueblito en el interior, ya sea en Argentina o en Uruguay, que se fueron agrandando. Se fueron agrandando, pero en realidad nosotros fuimos, mirá, lo que dicen algunos historiadores, fuimos puerto, pradera y frontera. Teníamos el puerto, estaba la frontera que nos limitaba con el Brasil y estaba la pradera. Yo te voy a interrumpir, pero teníamos el puerto, yo no sé si lo seguimos teniendo todavía. Eso existió antes que la gente. Pero claro, bueno, eso lo dijiste vos. No, yo lo dije, lo dijo el otro día Charles Carrera, que estuvo en el programa acá. Bueno, en realidad, lo que va quedando de estas tres cosas es la frontera. Ahora estamos discutiendo por la pastura, por la pradera, por quién está en la campaña, ¿viste? Y estamos discutiendo quién administra el puerto. Pero son temas históricos que siempre dan la vuelta y vienen. Yo quiero empezar por esta cosa un poco histórica, ¿viste? Pero a mí me parece importante porque después lo vamos a ligar con lo que pasó posteriormente cuando en realidad le ganamos a los españoles y se tuvieron que ir de acá, cuando nos independizamos, cuando empezó el movimiento independentista. Artigas en esta época de la colonia española era un hombre de campo, era el hijo de la familia Artigas, que tenía su estancia ahí en el Sauce, era un paisano muy querido por la gente, y se hizo blandengue justamente para controlar a los contrabandistas, a los bandidos, y después lo pusieron para ayudar a Sara. Entonces Artigas conoció muy bien todo el territorio de lo que después sería la banda oriental, ¿no? Y la gente lo conoció muy bien. De ahí fue el peso político que tenía él, porque la gente lo apreciaba y él quería mucho a la gente, ¿no? Me parece que todo esto en la etapa española fue una colonización para garantir que la propiedad fuera de la colonia española. Todo esto cambió bastante cuando los españoles fueron vencidos a partir de la Piedra de 1811, que vino el admirable alarma, y empezó todo el movimiento independentista, ¿no? El movimiento independentista y revolucionario, que en realidad encabezado por Artigas, pero que no era solo Artigas, porque una revolución nunca la hace una sola persona, Néstor. Siempre la hace un conjunto de ideas que son las cosas más importantes para los cambios políticos. La dialéctica, la dialéctica de la discusión de ideas hace un nuevo proyecto. Exactamente. Entonces ahí se discutió qué era lo que pasaba en estos territorios y acá, por ejemplo, venían los buques de distintas nacionalidades y traían productos de la industria europea. En 1800 ya había un desarrollo del capitalismo industrial en Europa y los barcos ingleses y los barcos franceses traían cosas que acá no se producían, pero de acá se llevaban cueros, ¿no? Se llevaban los productos que de aquí se vendían. Entonces ahí adquirió importancia muy grande el puerto. Y por eso uno de los primeros reglamentos del artiguismo fue el reglamento del puerto. Fue regular el puerto, fue regular qué cosas entraban y qué cosas salían, qué impuestos pagaba cada uno. Entonces la regulación del puerto de Montevideo fue una medida que tomó el artiguismo antes que el reglamento de tierra, ¿no? Porque el puerto era clave. Si nosotros teníamos que traer cosas de Europa y no teníamos casi lo que mandar para Europa, ¿con qué emparejábamos lo que importábamos con lo que exportábamos? Eso lo tenían bien claro en aquel tiempo. Tenía que haber una cierta proporción entre lo que viene y lo que va. Te interrumpo, pero también en aquel momento había competencia con el puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires nunca fue un puerto importante desde el punto de vista económico, porque no tenía buena... Para los navíos más chatos y más chicos, el puerto de Buenos Aires era bueno. Pero para los navíos más grandes, siempre el nuestro estaba más limpio, porque del lado uruguayo
Si vos recorres cualquier río, Néstor, que va dando vueltas, cuando da una vuelta redonda, la arena se deposita del lado de afuera y del lado de adentro queda limpito. Entonces, como por esta salida del río Uruguay y del río Paraná salen todos los sedimentos que vienen desde el Brasil y el Paraguay, siempre se depositan del lado argentino y queda limpito del lado nuestro. Por eso tenemos mejores condiciones portuarias desde siempre y las vamos a seguir teniendo, porque eso te lo da la naturaleza y el movimiento de las aguas que salen. Así que teníamos un buen puerto nosotros. Hubo una competencia con Buenos Aires y Montevideo, pero nosotros dependíamos de Buenos Aires en esta época. Cuando viene la revolución artiguista, Artigas dice no, que cada pago se organice libremente y que se haga una federación, que son las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ahí una de las primeras medidas, en realidad, es regular el puerto y determinar que cuando entran libros no pagan ningún impuesto. Ahora, cuando entran productos que nosotros podíamos hacer acá, a eso tienen que pagar impuestos. Y cuando salen las cosas nuestras, pagarán el que les cobren allá. En realidad, a los cueros, después al tasajo, no le cobraban nada, lo precisaban para alimentarse, ¿viste? O sea, la reglamentación del puerto fue importante y después adquiere importancia poblar el territorio. ¿Qué pasa? Acá, antes de poblar el terreno, acá un vecino te dice, el famoso reglamento de aduanas de Artigas, es aconsejable que todos lo puedan leer. Perfecto, me parece muy bien. Si querés para la reunión que viene, porque hoy yo no tengo, no lo preparé, pero para la reunión que viene hablamos del reglamento aduanero de Artigas, que fue importante. Y vamos a hablar del reglamento aduanero y del reglamento de tierras. Porque aquí ya empieza una cosa, Néstor. Ya empieza a plantearse que no solo hay que ocupar el territorio para defenderse de los contrabandistas portugueses que lo invadían y se llevaban los animales. Hay que empezar a poblar el territorio para construir una nación que acaba de independizarse y que quiere disfrutar de la libertad y de la independencia ella misma, uniéndose con otras por su voluntad, eligiendo su diputado, haciendo sus normas. Aquí viene, en realidad, algo que es mucho más importante que la... Yo creo que es un proceso que cambiaba fundamentalmente, no solo se independizaba de España, además constituía una unidad política que era libre, elegía a su gente, tomaba sus decisiones y se unía con las demás en una federación. Esto estaba muy, muy cercano y muy, muy guiado por lo que estaba haciendo la revolución de los Estados Unidos en ese momento, donde los estados que se independizaron también de Inglaterra en aquellos años, también formaron una federación, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Eso después siguió así. Y creo que Simón Bolívar, que San Martín, que Artigas, todos ellos querían hacer una cosa parecida a eso. Cada pueblo tenía sus características, tenía su historia, tenía su territorio. Algo parecido pasó en México y en Brasil, también estados federados. Estados federados, donde cada uno de los... Porque no eran países todavía, era una organización administrativa nomás. Con los años después, nosotros nos convertimos en la República Oriental. En aquel momento éramos la banda oriental, se decía. La banda oriental porque estaba al oriente del río Paraná, no del río Uruguay, del río Paraná. O sea, la banda oriental incluía lo que hoy es Entre Ríos y Corrientes hasta las Misiones, para acá, ¿no? Y lo que pretendía, en realidad, los revolucionarios de aquella época era construir una estructura política que incluyera todo eso. Esto era muy desconfiado por Montevideo. Montevideo siempre fue muy conservadora porque ahí estaban los comerciantes que estaban más ligados al poderío español, ahí estaba el cabildo, ¿no? Artigas le mandaba al cabildo de Montevideo sus chasques con cartas desde allá de Purificación y esperaba la respuesta. Pero el gobierno de la provincia estaba en Purificación, no estaba en Montevideo. Y Montevideo siempre se fijaba en los intereses de los comerciantes, de los financistas, los que estaban contra el puerto, ¿no?
Pero me parece que lo que yo quiero decir es que después de la primera etapa colonizadora, durante la colonia española, viene una etapa colonizadora durante el gobierno artiguista. Ahí es importante porque ahí vino el reglamento de puertos y el reglamento de tierra. Eran reglamentos provisorios todos, ¿no? Porque eso se hacía discutiendo, digamos, con los asesores de Artigas, pero después tenía que ser ratificado por todas las autoridades de los pueblos, ¿no? Esto me parece que es importante porque el reglamento de tierra de Artigas se planteó colonizar el territorio para el bienestar de la gente, ¿no? Porque él decía reglamento provisorio de la banda oriental para la seguridad de sus hacendados y el fomento de la campaña. ¿Qué decía que el reglamento? Y que había que producir más para la necesidad de sus habitantes y para vender, fomentar la campaña. La idea de fomentar se usaba mucho en aquellos años, también era una idea venida de España. Estimular, respaldar, incentivar, afincar gente para trabajar, dividir el territorio y dárselo a familias que hicieran su casa, que hicieran sus corrales. Eso lo vamos a hablar cuando veamos el reglamento aduanero y el reglamento de tierra en la charla de la semana que viene. Pero lo que yo quiero decir es que ahí se planteó una colonización para fomentar la producción y para que los más infelices sean los más privilegiados. O sea, esto ya tenía, viste, un sentido político, una definición tenía de cómo construir una sociedad. Por eso aquí no se trataba solo de independizarse de España. La independización de España era un medio para después construir una cosa distinta, donde no hubiera tantos infelices, porque la campaña nuestra era tétrica, como vivía, la gente andaba suelta por ahí, igual que los bichos, y no tenían ningún derecho. Todavía no había normas, no había leyes, no había decretos, no había autoridades. La vida era muy difícil en aquellos años, ¿no? Me parece que la diferencia sustantiva que hay en la colonización del territorio es que en la primera etapa esa colonización fue para defenderse de los portugueses y garantir la propiedad del rey, y en esta segunda etapa la colonización es para el fomento de la campaña y el bienestar de los gauchos, de los ciudadanos. Era para que los más infelices sean los más privilegiados, y para eso adoptaba un reglamento muy cortito, un reglamento de poquitos artículos, pero de una profundidad que a veces no logran leyes nuestras de 150 o de 600 artículos, ¿viste? Por hablar mucho no hacer las cosas mejor. A veces hablando poco y con mucha precisión, decir realmente lo importante. Eso a veces tiene que ver con el pensamiento montevideano, porque también yo imagino ese reglamento de tierra, visualizando la campaña y tratando de poblar la campaña, no había mucho para poner en una letra, en una palabra, en un reglamento. No debería de haber, digo. Es que, Néstor, eso fue escrito desde la ruralidad, eso fue escrito desde Purificación, exacto, por gente que estaba allá. En realidad, Montevideo se enteró después cuando se lo mandaron, ¿no? Incluso antes de que se publique el reglamento, ya se sabía que eso se venía. Y Artigas le fue mandando cartas al Cabildo de Montevideo. Le mandó una carta muy linda diciéndole, mire que se va a venir un reglamento. Avísele a los hacendados que sujeten los ganados, que los marquen, que tengan las cosas medias en orden, porque mire que después, si viene el reglamento y las tierras están abandonadas, las vamos a tener que tomar para repartírselas a la gente que las precisa para el fomento de las producciones. Le mandó cartas diciéndole, avísele que arreglen, porque en realidad los grandes propietarios no estaban en el campo, ¿viste? Sí, sí. Y te digo, una cosa bien clara que todo el mundo sabe, Artigas nunca estuvo en Montevideo. Artigas fue un caudillo rural, ¿no? Eso fue así. Te voy a meter una pequeña trampita, pequeña nada más, porque en realidad tiene que ver con la colonización. Nosotros teníamos, hasta hace muy poco, no muchos años, si lo miramos en la década, en el siglo, a un estanciero que fue propulsor del Instituto Nacional de Colonización, o por lo menos de una parte, una idea, que fue Wilson Ferrer Aldunate. Sí. Y hoy hay un tembladeral con eso, es al revés. Son las contradicciones de la época. Yo quiero llegar a eso después. Bueno. Porque después vamos a ver quién colonizó este país, para qué lo colonizó, quiénes fueron los dirigentes más importantes en la colonización
¿Y qué piensan hoy sus descendientes? Porque sería bastante triste que un dirigente en un cierto momento pensara una cosa y que quienes dicen seguirlo hoy estén pensando otra. Pero eso lo vamos a ver cuando nosotros vayamos desgranando todo este proceso que yo no le llamo del instituto de colonización, Néstor, yo le llamo de la colonización como concepto, porque la colonización tuvo distintas formas a lo largo de nuestra historia. Nosotros vamos a ver en la charla que viene un poco en detalle el proceso durante el artiguismo, el reglamento aduanero y el reglamento de tierras. Y después, en otra, vamos a ver qué fue lo que siguió pasando después que la revolución perdió, ¿no? Después que Artigas fue perseguido y se tuvo que ir de acá, y se formó la República Oriental del Uruguay. ¿Qué pasó durante ese siglo con la colonización? Fue tomando distintas formas. Tuvo una forma en la colonia española, tuvo una forma durante el artiguismo, tuvo otra forma en el resto del siglo XIX, y después llegaremos al siglo XX, donde ya hay cosas que nosotros conocemos más. Pero toda plantita, primero, es un almácigo, antes fue una semilla, y antes fue una flor que dio la semilla. Me parece que hay que ver todo ese proceso. A ver, que está bueno recordarlo. Antes fue, a ver, repetir los 3 conceptos, esos 4. Primero fue una flor, ¿no? Que la visitaron las abejas. Después dio una semilla. Después esa semilla te dio una plantita en un almácigo. Y después tenés un cultivo. Entonces, las cosas en la vida siempre son procesos evolutivos que se dan por etapas. En ese sentido quiero decir, primero fue la etapa de la colonización en el Imperio Español, después fue la etapa de la colonización en la Revolución Artiguista, después vienen las distintas etapas de la colonización en la República Oriental del Uruguay, cuando se forma la República Oriental del Uruguay a partir de 1830, que ya es otra cosa ahí, ¿no? No es ni la del Imperio Español ni la artiguista. Y además, esta última también tuvo su evolución. Yo creo que así por lo menos dejamos clavada la estaca, Néstor, sobre bien. La colonización. Es lo que yo quiero dejar bien claro para poderlo analizar en las etapas que siguen. Esperemos que haya mucha gente del interior mirándolo, pero no solo el interior, sino que haya gente que se preocupe por la colonización. Porque a veces se habla tocando de oído nada más que lo que está pasando al día de hoy. Y lo que está pasando al día de hoy viene de algún lado. No nace de la nada. Sí. Es producto de algo. Sí. Y en realidad, Néstor, la colonización significa cómo ocupamos el territorio. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Sí, con qué fin y de qué manera, ¿no? Si vos te fijas cómo se distribuye la población italiana en el territorio, cómo se distribuye la población española en el territorio. ¿Cómo se distribuye? Tirame, yo soy nieto español. ¿Cómo se distribuye? Más o menos. ¿En el sur? Y en realidad, en España, es un país muy grande, pero que tiene decenas de millones de habitantes, y en realidad la población está como desparramada en el territorio, en cantidad de pueblitos chicos, cada uno de los cuales fue una colonia. Se hizo una colonia para que vayan ciudadanos, y a partir de ahí se tenía un lugar donde tenían los animales, donde tenían las herramientas de trabajo. Esos pueblitos después se juntaron en lo que son los catalanes, los vascos, digamos, pero en realidad no está toda la gente en una ciudad capital y después el resto del territorio está semivacío, está todo ocupado por pueblitos chicos. Y en Italia mucho más. El predio promedio en España de explotación agrícola son 27 hectáreas. 27 hectáreas. Te voy a decir 3 datos. ¿Sabés cuánto es en Italia? De 7 hectáreas y media. ¿Sabés cuánto es en el Uruguay? De 360 hectáreas. Salado. O sea, nosotros seguimos teniendo un país bastante vacío nosotros. Y bastante latifundista, porque grandes espacios en pocas son manos. Grandes espacios. Sí, no quiere decir que se trabajen mal, algunos se trabajan bien, pero son muy grandes. Cabría mucha más gente trabajando ahí. Cabrían muchas más colonias, Néstor. Me parece que es lo que quiero pensar en cómo se organiza el territorio con la población, ¿no? Y en eso vamos a ir avanzando nosotros a medida que avancemos en esta charla. Nos tenemos que ir, pero ahora te la dejo picando ya vos. No solo que tendríamos mucho más colonias, sino además en un mundo, desde Europa para acá, en el cual
yo que soy peón de quinta, la gente emigra a las ciudades y se va quedando sin su sustento fundamental, que es la comida. Exactamente. Sí. Que es un torrente permanente de migración. Y viste, en las ciudades había algo de trabajo, ahora está habiendo menos por los problemas económicos que tiene el Uruguay, así que muchos terminan en el asentamiento. Mira qué cambio. Gracias, Reto. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene, a esta hora. Y un saludo a los amigos que nos siguen mirando Antares TV. Un abrazo, chau. Nos vamos a una pequeña tanda y ya venimos.